la bienvenida a esta especulación editorial de la revista Semirat Juris de la Universidad Autónoma Latinoamericana, la revista Cavilando del Grupo de Investigación Independiente y de la revista El Ágora USB de la Universidad de San Buenaventura. Yo soy Eulalia Bora y de investigación trabajo en la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Latinoamericana, como espacio investigadores y demás equipos de trabajo para conversar sobre las perspectivas y retos de las revistas en Colombia. Hoy nos acompaña como moderador Alfonso Insuasti Rodríguez. Él es profesor e investigador del CIDE de la Universidad de San Buenaventura, abogado, filósofo, especialista en ciencias políticas, magíster en conocimiento y cultura para América Latina y doctor en formación de sujetos y conciencia histórica. Es además editor de la revista El Ágora USB y hace parte del equipo de trabajo del Grupo de Investigación Editorial Cavilando. Como invitado tenemos a Gabriel Vélez Cuartas, que es profesor e investigador del Departamento de Sociología de la Universidad de Antioquia, es doctor en Ciencias Sociales y Políticas, magíster en Comunicación de la Universidad Iberoamericana de México, es comunicador y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana y es fundador y coordinador de la plataforma de métricas responsables Impact U. Pues, le doy la palabra a nuestro. Bien, ¿me escuchan bien? Estoy escuchando entrecortado. ¿Se me escucha bien? Sí, sí, Alfonso, te escucho bien. Sí, también escucho un poco entrecortado, Lalia, pero algo se escuchó, sí. Sí, tal vez la conexión. Bien. Profe, gracias por aceptar la invitación. También en sala pues tenemos a otro compañero y la idea es conversar. Conversemos un poco. Estamos en una etapa de tránsito, al menos en Colombia, con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, con el gobierno pues de Gustavo Petro. Y eso ha implicado como una reformulación de aspectos generales en términos de las mediciones, tanto de investigadores, de grupos y de revistas. Entonces yo creo, profe, que podríamos empezar por ahí, es decir, según el criterio de ustedes, porque no es nuevo, las tensiones ya venían, solo que ahora hay tal vez como una expectativa ante una duda de cuál va a ser el enfoque propiamente que va a poner este gobierno. Entonces, ¿cuál es, de acuerdo a su mirada, profe, esas tensiones que enmarcan ahora el tema de las publicaciones y cuáles serían como en perspectiva estos ajustes que se deberían ir pensando e ir trazando, generando un norte frente a eso? ¿Cuáles serían, profe? Profe Alfonso, no, yo muy agradecido por esta invitación. Bueno, pues un placer como poder compartir como algunas de las reflexiones que hemos venido generando como en distintos espacios, pues tanto como a nivel local, nacional y con algunos espacios latinoamericanos como el FOLEC. A ver, yo como frente a ese primer asunto hay en este momento, para poder hablar de Colombia, creo que es importante tratar de entender algunas tendencias como a nivel internacional que están ocurriendo con el acceso abierto. Justamente esta mañana había una reunión de uno de los grupos de trabajo de Claxo, el grupo de bienes comunes y de acceso abierto y de ciencia abierta, que en un par de semanas, en unas semanas, van a tener una reunión global, pues una reunión global en México, para discutir algunos asuntos de las revistas Diamante y de las tendencias que podrían ocurrir frente a ese tipo de, pues como de rutas del diamante. Y se está preparando una declaración tratando de proponer algunos asuntos políticos importantes que creo que están marcando de manera importante como una especie de división y de polarización sobre los argumentos de cómo debería ser la comunicación científica, o hacia dónde debería de ir. Eh, pero bueno,
antes de entrar, digamos, como al asunto de lo diamante, yo creo que es importante ver un poco como las tendencias a nivel global, qué está pasando con la industria editorial global, con los investigadores que están publicando en ciertas revistas y eso cómo contextualiza el diamante y eso cómo está afectando a Colombia, pienso yo. Es una vuelta un poco larga, no sé si podamos como centrarnos en eso, pero voy a tratar de resumirlo porque me parece importante como entender ese contexto. Para eso si se puede, Alfonso, quisiera compartir algunas láminas para poder mostrar un poco como ese contexto. Pues, Perfecto. listo. Tienes, tienes ahí como subirlo, ¿cierto? Creo que está la autorización. Tienes Sí, ¿sí? aquí Perfecto. está. Sí, ya se Sí, está pues, viendo. ok. Sí. Entonces, miren, lo que hay una cosa que es importante y es entender que en el mundo podemos clasificar cuatro tipos de casas editoriales o de grupos editoriales. Por supuesto, las empresas comerciales, Elsevier, las grandes casas, las medianas y hay pequeñas también, pero hay empresas comerciales que son las que tienen la mayoría, digamos, como de revistas. Las empresas comerciales, estas mismas que se juntan con universidades, es decir, las empresas comerciales pueden hacer de quienes comercializan las revistas, pero además de eso ponen todo el trabajo editorial. Pero hay también cosas híbridas, empresas comerciales que se juntan con la academia y construyen algún tipo de tendencia. Las universidades, la Universidad de Antioquia, por ejemplo, pues, que tiene sus revistas y todas las universidades en Latinoamérica, e inclusive pues, en el mundo, en el sur global sobre todo, en el norte global, las universidades a veces se convierten en empresas, como por ejemplo Cambridge, y las asociaciones científicas o las sociedades científicas que tienen también sus propias revistas. Esas tienen tendencias muy diferentes frente al acceso abierto, pues si vemos las editoriales universitarias, pues todas están creciendo en acceso abierto y la mayoría son diamante. O vemos también, por ejemplo, cómo las asociaciones o las sociedades han crecido en acceso abierto, pero no necesariamente em, son diamante, pues, o cobran APC. Y tenemos otros tipos de organizaciones que son empresas que crecen en acceso abierto, pero pues por supuesto todas cobran APC, especialmente Frontiers y NDPI, que son modelos basados únicamente en acceso abierto y expansión de su acceso abierto. Las empresas o los oligopolios más tradicionales eh, tienen, digamos, empiezan a generar algún tipo de estrategias o, pues, o que tienen, digamos, no, más bien estas son organizaciones que tienen desde su inicio en su haber el acceso abierto y empezaron con modelos de APC desde el comienzo, que han tenido, digamos, también algunas de sus revistas en acceso cerrado, pero prima el acceso abierto y han regulado de alguna u otra forma o han sobrevivido, no solo sobrevivido, sino que han montado negocio a partir de cobrar por publicar. Excepción de eso es Cielo, pues que siempre ha sido abierto, pues o las revistas que son Cielo han sido siempre abiertas, pero pues en su mayoría pues no cobran APC. Este es el modelo de las oligopolios, básicamente. Es cerrado en su mayoría, pero empiezan desde el 2015 a generar acceso abierto y a cambiar el modelo de negocio y sobre todo a cambiar las formas de circulación de conocimiento. Eso es muy importante porque ya las formas de circulación de conocimiento no solo dependen, y por lo que se ha propuesto especialmente desde estas empresas, y todo el plan es en Europa, que se refiere básicamente a la regulación del mercado editorial, pues se han concentrado especialmente en tratar de generar eh, mm, pues estrategias para que puedan subir, digamos, como en ganancias y poder mantener algo. Entonces, ¿qué pasa con los investigadores? Pues ya no solo someten su trabajo para ser evaluado y ser aceptado por sus pares, sino que además de eso tienen que tener el dinero para poder publicar. Y el dinero, pues no es poco, pues, especialmente si pensamos en países como el nuestro. 5.000 dólares promedio, pues en este momento está la APC en una revista comercial europea, de Wiley, Elsevier, de Cambridge, de todas las empresas de Informa, entre ellas está Taylor and Francis, Wiley, Springer, etcétera.
Entonces, no parecen abandonar del todo no, del todo no, pues no abandonan su asunto de acceso cerrado, pero está creciendo otra forma de negocio que es el de la APC. Todos estos datos que les estoy mostrando son un estudio que hicimos para Argentina, pero son datos similares que se presentan en América Latina que hemos visto ya en otros estudios, inclusive para Colombia y otros países. ¿Qué ocurre también con esto? Y esto es muy, muy importante. Con ese panorama, los oligopolios, es decir, las empresas más grandes que tienen dos o tres tipos de modelos distintos de acceso abierto, pero en su mayoría basados en APC o en acceso cerrado, son las organizaciones en publicación. No solo en Argentina, esto es un modelo para Argentina, pero esto se repite en toda América Latina y estoy casi seguro que en el sur global, porque hay varios estudios ya hechos en diferentes países del sur global, en donde la mayoría de las publicaciones, aquí está el eje de las Y, el número de artículos, se hacen en este tipo de editoriales y son las editoriales pues, que más acumulan, pues por supuesto por el volumen de artículos, pero también por el costo alto que tienen sus APCs. Entonces, si uno proyecta, por ejemplo, el gasto en Argentina, para Elsevier, en un periodo de más o menos uno del 2013 al 2020, pues se han gastado o se proyecta un gasto de $2.500.000 dados a Elsevier, con un volumen, y esto es importante contrastar porque eso es lo que hace que también se juegue en parte el mercado del APC, es el número de citas que reciben las revistas. Pues yo voy a publicar en esa revista y voy a pagar una APC si me garantizan que voy a tener un determinado número de citas. Y esto es una tendencia global. Pues y no solo Elsevier siempre ha sido, será con Springer, las editoriales que más revistas ofrecen para la mayoría de campos científicos, excepto, como les voy a mostrar ahorita, para las humanidades y las ciencias sociales. Entonces, porque miren, pues las editoriales universitarias por acá para los argentinos están como en 631 citas contra 16.222 de Elsevier. Y pues un número muy reducido de artículos, por supuesto con una PC muy bajo. Hay otras casas editoriales que tal vez no son tan importantes para los argentinos, pero pues en general como lo vamos a ver ahorita, pues como para los otros que están allí. Bueno, esto es otro dato que es importante y ya voy cerrando como para esta pregunta porque me he extendido mucho, parece que estoy haciendo una conferencia, pero quisiera dar ese contexto, Alfonso, como para la conversación y es el asunto del número de publicaciones globales del 2000 al 2023 en todas las revistas o en todos los tipos de rutas de acceso y en las revistas que son diamante. Este es unos datos que salen de un estudio que se hizo global sobre el acceso diamante en los que participó FOLEC y otras instituciones a nivel global. Estos datos los tomó Lens, una base de datos que es muy importante en este momento a nivel global, y esto es los resultados, ese es el top 10. Entonces vemos en el top 10 que en este periodo de tiempo hay 106 millones de artículos que están en Lens y que, pues este es el ranking que conocemos de todos los rankings globales, pues el que más publica es Estados Unidos, China, Reino Unido, Alemania, Japón, pues los países del norte, los más duros en investigación, etcétera. Aparece Brasil en el top 10, pues que es una economía que sigue siendo llamada emergente, pero pues desde el punto de vista de la producción científica aparece pues como uno de los países ya casi que del norte global en este sentido. La ruta diamante. Esto es interesante porque aquí ya cambian o sea, tenemos solamente 3 millones de trabajos, ojo, 100 millones de trabajos contra 3 millones de trabajos en ruta diamante. Y pues aquí entra inclusive Colombia. Colombia tiene una industria editorial importante, ahí se ve reflejado. Digo industria, perdón, no es industria. Tiene procesos editoriales importantes, muchas revistas que son de acceso abierto y que son diamante y que logran, digamos, como captar públicos no solamente en Colombia, sino también en Latinoamérica y son reconocidos en ciertas áreas de conocimiento como importantes. Pero pues aparecen otros países del sur global, aparece Irán, por ejemplo, aparece México, podríamos meter a Polonia allí también. O sea, el sur global publica en ruta diamante, podríamos decirlo. Estados Unidos aparece allí también, pero pues porque Estados Unidos, pues, la masividad de su producción hace que estén allí también metidos y tienen de todos los colores y de todas las maduraciones para poder decir que están metidos en todas las formas de producción. Igual que China, pues diría yo. Ahí lo otro es ver los otros países, que es lo interesante.
Quiero saltarme esto y quiero mostrar un poco el panorama de quiénes son los que publican en Ruta Diamante, qué áreas de conocimiento. Entonces, si vemos en Costa Rica, en México y ahorita en los otros países, pues aparece artes, geografía, humanidades, medicina, pero del área especialmente relacionada con salud pública, con enfermería, asuntos más cercanos a las humanidades, filosofía, ciencia política, aparecen igual para Brasil y Argentina, humanidades, filosofía, ciencia política, sociología, arte. Se repite esto en todos los escenarios en Latinoamérica, en Colombia, en Perú y en Chile. Si vemos este panorama y lo contrastamos por la competencia de lo que más publican en los distintos países, en las editoriales que más usan los investigadores en los distintos países, vemos un panorama bastante interesante en términos analíticos, y es que si comparamos dos periodos de tiempo, del 2023 al 2015, es decir, la actualidad, y antes o pre que apareciera el plan S en Europa, hay unos cambios bastante importantes. Es decir, el mercado sí está configurando las formas de circulación del conocimiento. Y vemos estos resultados. Pues en Colombia, por ejemplo, en el periodo del 2014 al 2012 eran muy importantes las editoriales universitarias, pero con los cambios en las políticas de medición, los incentivos y pues las formas de comunicación de las distintas áreas de conocimiento, estas tres editoriales que eran de los oligopolios Springer, Elsevier, Wiley se expanden, y se expanden a MDPI, por ejemplo. Informa UK, que es la que les digo, una de las casas Taylor & Francis que está allí metida, y disminuyen, digamos, su potencial de publicación las editoriales universitarias nacionales. Pues por supuesto siguen en el ranking la Nacional, la Antioquia, la Javeriana y la Universidad del Valle, las universidades más grandes que más editoriales tienen, pero pues aparece esto. Y desaparecen la Universidad Militar Nueva Granada, la Santo Tomás, la Distrital, que aparecen ya pues con menor capacidad de publicación, y pues van desapareciendo del ranking. En Brasil, pues pasa algo similar, no tan dramático como en Colombia, porque pues allí ya había más presencia de las editoriales internacionales, pues de las globales, de los oligopolios, pero también podemos ver que las citaciones y las formas de impacto varían. Pues Brasil tiene un mayor impacto y más número de citación proporcionalmente hablando que Colombia. Es decir, si hay un reflejo en las formas de citación. Y ahorita voy a hablar de la citación, si eso se puede pues en la conversación, pero creo que es algo que es importante. Argentina es un caso especial porque las publicaciones, el gobierno argentino reconoce a Cielo, y los incentivos que dan a los argentinos por publicación, pues también reconocen las publicaciones Cielo. Entonces el panorama no cambia mucho. Y son importantes en este top 10 las asociaciones científicas, cosa que para los otros países no aparece en el top 10. Y en Perú, por ejemplo, pues el panorama no es muy distinto, pero es que Perú tiene una complejidad, y es que no ha sido muy estable sus políticas ni de publicación, el sistema de publicación es emergente, las discusiones allí están todavía sobre las publicaciones, ni siquiera el asunto de lo digital es un rollo muy asimilado. Entonces, digamos que sigue siendo muy nacional el sistema de publicación, y pues habrán algunas disciplinas que irremediablemente tienen que publicar en Springer y en Elsevier. Este es nuestro panorama. Las editoriales comerciales recogen toda la producción en medicina, física, ecología, química, es decir, todo lo que no sea ciencias sociales, y los editores universitarios, es decir, las diamantes, recogen ciencias sociales. Esto pareciera estar, y aquí termino eso pues como una especie de contexto, es que, de contexto como internacional, es que todo lo que se está formulando en política sobre acceso abierto y acceso diamante, y que Colombia, para mí sorpresivamente, pero también es porque es un movimiento global, tomó en cuenta, es decir, está apoyando las revistas Diamante, está apoyando las editoriales universitarias en su normatividad, esperemos cómo se desarrolla esto.
pero digamos que por lo menos lo que está haciendo es apoyar las formas de publicación, especialmente y desde las tendencias que tenemos en publicación de los investigadores a las ciencias sociales y las humanidades. Las otras les está diciendo publiquen en ciencia abierta y regúlense. Regúlense porque no les vamos a dar plata para que publiquen en APC. O si les damos, pues el fondo es poquito. Ustedes verán cómo se consiguen la plata. Y eso significa que sería, pues de Colombia no representa mucho, pero si todos los países se pusieran de acuerdo, sería una especie de mecanismo de presión a las editoriales internacionales para que vuelvan y cambien su forma de negocio. Pero eso se ve bastante improbable en el escenario. Y ahí termino con eso, Alfonso, para ya conversar realmente. Y es que el problema de esto es que las editoriales comerciales están haciendo algo que va a ser muy necesario para los investigadores ya. Pues no estoy hablando de un futuro en 20 años, o sea, lo necesitan ya. Y es que están empezando a pensar y en hacer inversión en realidad aumentada y en inteligencia artificial. Nuestros debates en el desarrollo editorial es cómo hacer para fortalecer nuestros equipos editoriales. Hace poco estaba hablando con Eduardo Aguado y una de las cosas que estaba pensando y tiene su cabeza en Redalic es ver cómo se mete con el asunto de la realidad aumentada. Si eso se logra en el espacio y en lo que el gobierno propone como fomento a las revistas de acceso diamante en este momento en Colombia, eso sería la única forma de empezar a competir. No, la única, no, hay otras, pero esa sería la forma de empezar a competir con las editoriales globales y que tal vez otras disciplinas le paren bolas a las revistas diamante. O la otra salida es empezar a pensar en mega journals, pues en ver cómo nuestras revistas se asocian y construyen procesos mucho más fuertes con comités editoriales realmente internacionales que llamen la atención de la física, la química, la biología, la medicina, pero eso es bastante improbable en este momento. Pues Argentina y Francia se reunieron hace 2 semanas, trataron de ver de qué forma se planteaba una idea de este tipo en donde necesitan países del norte que le entren a la idea. Y Francia es un país que probablemente pues, es un país crítico frente al sistema, pero que tiene muchos compromisos con la Unión Europea y que es un mercado que tiene el tamaño del mercado de la música y de las industrias culturales, o sea, es una industria cultural. ¿Cómo baja usted una industria cultural y les dice, no, pues miren qué pena, aquí vienen las diamantes, ustedes pueden ir desapareciendo? No tiene, o sea, es muy complicado, a menos que la comunidad científica y los gobiernos empiecen a generar otro tipo de incentivos. Pero pues un físico no va a dejar de publicar en sus revistas de NDPI, de Elsevier y de las que por una idea ideológica, pues por una idea política. O sea, porque no cabe dentro de su comunidad científica el poder lograr eso. Entonces, Colombia se mete en el asunto de construir mecanismos de presión, pero, pero frente a una comunidad científica que necesita publicar necesariamente en revistas de los oligopolios, pues, o de las asociaciones científicas, y que para poder buscar alternativas necesita escarbar demasiado, y los investigadores no tienen tiempo para escarbar demasiado, porque a menos que sus bibliotecarios les digan, mire, pues, no publique en Nature, publique en esta que es Diamante y que pues, no tiene el mismo impacto, pero es abierta. Es difícil llegar con ese argumento. Pues no digo, o sea, no quiero decir no hay, o sea, es mirar salidas, pues no sé, es difícil el panorama, pero va por ahí. Eh, Eso, Alfonso, pues así como para empezar y me demoré un montón, pero creo que era importante como dar ese contexto. No, pues apenas empezando ya surgen ideas para otros espacios, porque estos espacios los vamos a continuar para seguir ahondando. Surgen muchas preguntas, pero me voy a detener en eso. Hablas del el mercado sí está impactando las formas de circulación de conocimiento y eso lo dejo ahí, lo voy a dejar ahí en algún rinconcito para seguirlo profundizando. Y hablaste del jugoso mercado de las citas también.
Entonces, ese es otro elemento que se pega ahí al ladito. Sí, Hablaste de las políticas editoriales que terminan, las políticas de los países que terminan incentivando, entonces creo que hay unas tensiones que ya las dejas muy claras. Y una forma que sugieres es la asociarse, las editoriales, pero también los países. Y ahí me surgía, mientras escuchaba, hace poco el G77 emite llega a un acuerdo entre los países del sur, es la conferencia pues, de Naciones Unidas para países en desarrollo, y hablan de la necesidad de fortalecer la ciencia y la tecnología en las relaciones sur-sur. Acceso abierto, no sé si eso va a impactar realmente las políticas, y ciencia abierta. ¿Qué tanto hemos avanzado en eso? Apenas es una discusión, apenas está entrando, y eso impactaría también el sistema de medición de las revistas. ¿Qué opinas de ese paquete que acabo de denunciar? Pues, a ver, yo pienso que Colombia, por lo menos normativamente hablando, ha generado un debate muy interesante. Y muy interesante digamos, políticamente correcto, unido a este tipo de declaraciones. Pienso que es un asunto que tal vez se propicia en este gobierno, pero yo pensaría que es transgubernamental. O sea, esto es un problema que los países, al adquirir ciertos compromisos políticos, tienen que empezar a incluir esto en sus agendas, y hay una presión de la comunidad académica, especialmente de ciencias sociales, pienso yo, a esto. Y ya en otros países los investigadores empiezan a preocuparse mucho porque no tienen dinero suficiente para poder pagar esos APCs. Entonces se meten a la agenda, pues, y empiezan a indagar como de las formas posibles que se pueden operacionalizar. Entonces Colombia saca su política de ciencia abierta y los lineamientos que tienen que ver con una cultura de la publicación científica. Pues pienso yo que esos lineamientos que se están cosiendo y que ya están bastante cosidos en el ministerio, pues le apuntan a eso, pues a ver de qué forma se potencia el acceso diamante, se potencian las publicaciones nacionales y se les dice a los investigadores publiquen en abierto y hagan lo posible pues, para conseguir los recursos para que eso ocurra. Eh, ¿Qué pasa? Pues pasa pues, como todo este contexto que les estoy diciendo. Yo pienso que eso tiene una consecuencia importante, y es todavía lo he debatido, pues lo he propuesto en algunos foros como para discutirlo. Sé que eso empieza a hablarse, pero hay una especie de ruptura en las formas de circulación del conocimiento que ya está en trayectoria. Una forma es las humanidades y las ciencias sociales y otra forma son las otras. O sea, eso yo no sé si lleve a rupturas epistemológicas, pero pareciera, porque es que eso hace como que las ciencias sociales y las humanidades sean asuntos locales, nacionales, eh, y que pierden, que de pronto pudieran ser debatidos en algún escenario internacional, y que hay algunas revistas que lo permiten. Pues doy ejemplos. Tapuya es una revista que es de Taylor and Francis, que es revista de Socite. Se nos fue Creo que se Gabriel. nos... Vale, entonces, mientras va Esperemos un llegando, momento. sí, mientras va retomando, es como hacer recorderis en términos de la presentación que él hace de ese mundo de la industria, como él lo llama, o también el mercado de las publicaciones, cómo se ha ido configurando y cómo esa configuración también termina repercutiendo en las políticas de los estados. Y presenta también la, la ruta que va tomando también los países del sur en función del acceso abierto. Eso es una disputa y una pelea que está en tensión. Y también en Colombia, en función de lo que posiblemente venga en términos de la política que se adopte en el actual gobierno. Y ahí estábamos conversando sobre el reciente
cumbre o congreso del G77, donde se hace énfasis en la necesidad de fortalecer las políticas de ciencia, investigación, tecnología e innovación, fortaleciendo las relaciones sur-sur. Y tal vez ahí puedan ganar espacio los procesos que han ido surgiendo como respuesta a un modelo de mercado, a un modelo que ha capturado las publicaciones y que ha hecho de las citas un escenario de mercado, que claro, ha generado desarrollos, pero que también lo ha generado en función de una manera de entender el conocimiento y de unos intereses que son más cercanos a las necesidades del norte y de Occidente que del sur global multicultural. Y ahorita hablaba también de la posible diferenciación de las maneras como se divulga el conocimiento y cómo se mide y etcétera en términos de los saberes. Y hablaba de las ciencias sociales y ahí se nos quedaba. Entonces es como un resumen de lo que veníamos conversando. Y ahora, si logra ingresar el profe, pues miraremos un poco el tema de las citaciones y la medición que todavía venimos haciendo y sobre la cual se nos observa y se nos clasifica en las revistas, las citaciones, la medición del impacto, la visibilidad del impacto, si ya es necesario empezar a pensar, esa sería la pregunta que le vamos a hacer ahora que si logra ingresar, si es necesario ya transitar hacia otras maneras de medir la visibilidad del impacto. Estas dos categorías que por ahora centran su mirada en las citaciones y en las citaciones en revistas específicas o en espacios específicos. Entonces, bien, esperaremos entonces si el profe se logra conectar. Vamos a esperar un momento. No se escuchó nada. No, sí se alcanzó a, Bueno. cuando estabas Ok. comentando. Sí. Pues hago si quiere una Pero síntesis como podemos lo que hacer está. eso. Ok. Perfecto. No, básicamente lo que proponía, y me disculpo, pues se me atracó el computador en un momento, no fue ni siquiera un problema de internet, no sé qué fue, pero básicamente lo que estaba proponiendo es que las métricas internacionales en este momento están proponiendo, eh, digamos, como algunas alternativas para observar la visibilidad más allá de lo que las métricas de citación podrían dar. Yo lo que propongo y lo que creo que debe recuperarse es el concepto de citación, pues a ver que el problema no es de métricas, porque las métricas almétricas en este momento, las almetrics que están muy en boga y que es algo de lo que se quiere proponer seguramente en el nuevo modelo, y modelos de, bueno, qué tan abierto, qué tan cerrado está el conocimiento, etcétera. Si no se consideran las citas, eh, perdemos algo. ¿Cuál es el problema para mí en este momento con las métricas de citación? No es la cita y la definición, no es la cita en sí misma. Es que hay una mala comprensión de la cita y es entender que el prestigio, o sea, que la cita lo único que nos permite es observar el prestigio de un investigador por su acumulación de citas, pero ni siquiera es eso, porque lo que se mide es el factor de impacto de la revista, entonces eso como que se lo hereda al investigador. Eh, y eso es complicado si entendemos muchas cosas que pasan con la cita hoy. Pues una cosa es que la cita se estandarizó, se normalizó y empezó a conectar no únicamente a el reconocimiento de trabajos anteriores, sino también múltiples metadatos. O sea, yo cuando hago una cita lo convierto en un metadato y empiezo a juntar eh, metadatos de diferentes bases de datos. Pues yo puedo hacer un puente a través de la citación entre los aspectos de contenido de los textos, en aspectos que tienen que ver con el formato de la publicación. Es decir, no solamente se cita artículos científicos, sino también blogs, políticas públicas, se citan documentos legales, se citan patentes, o sea, productos tecnológicos, monografías, etcétera, que lo que están hablando es de una expansión y usos del conocimiento científico. Pues básicamente lo que está haciendo la cita es reconocer usos de algún trabajo académico
en otra función social o en otra forma de construcción social, que sería, por ejemplo, un documento legal, o que sería, por ejemplo, una tecnología específica, o que sería un proceso formativo con una monografía, o que sería un proceso formativo con un currículo. Ese tipo de bases de datos ya existen, pues no estoy hablando de ciencia ficción. Overton es una base de datos que se está utilizando, por ejemplo, en BRCRIS, o lo están planeando utilizar para poder ver las citaciones que hay de artículos académicos en leyes y cómo se están utilizando para tomar decisiones públicas. Eh, Eso nos permite hablar de algo que no habla el factor de impacto, y es el poder que tiene el trabajo científico para institucionalizar la ciencia y la sociedad del conocimiento en nuestros países. Y eso creo que tiene que destacarse y que tiene que construirse, pues tienen que construir métricas en ese sentido y utilizan la cita como algo central. Entonces no es acumulación, no es factor de impacto. Lo otro es los centros y periferias, cuando se construyen de forma general en un área de conocimiento institucionalizada porque la revista o la base de datos reconoce que esa revista es de sociología y hace eh, mm, métricas de forma general estratificando las revistas de sociología en el mundo, porque pues eso es inexacto, pues las citas realmente lo que están señalando es trabajo previo y trabajo posterior. No es lo mismo en sociología, en teoría sociológica, hacer un factor perdón, un índice H, a hacer un índice H, que hay un índice H que calculan así, que lo hace Wolfgang Glanzel, que es un cienciómetra muy importante, se llama eh, H núcleos, si no estoy mal, y es identificar en núcleos de trabajo en donde hay gente que cita a otra gente, qué tanto son importantes ciertos textos dentro de ese grupo de trabajo que ha reconocido que esos son los trabajos de su campo. Entonces, hay grupos que son muy pequeños. La teoría de sistemas, que ese es mi tema en sociología, es un gueto muy particular, pues son 50 peludos, pues no sé cuántos hay en Latinoamérica, muy pocos, y en el mundo serán 100, pues es un tema demasiado especializado, que trabaja muy poca gente y que muy pocos somos los interesados, que inclusive hablamos en un lenguaje críptico. Las citas allí son muy escasas. La gente importante en el campo, de allí el índice H es muy bajo con respecto a Bourdieu o a otros sociólogos importantes en el mundo. Eh, ¿Cómo voy a calificar yo mal eso? Pues no puedo. Entonces, hay una mala calificación porque le estoy asumiendo que el factor de impacto de la revista MAD, que es la importante en Latinoamérica en eso, y ahí es donde leemos todos los que tenemos que leer el asunto, eh, eh, pues hace que sean investigadores de segunda. Pero bueno, estoy volviendo a las críticas que ya todos conocemos. El problema es la medición, pues perdón, la definición de citación. Estoy definiendo citación por factor de impacto y acumulación de citas. Pues claro, esos campos hay que borrarlos tenemos que hacer otras métricas. Y son métricas basadas en citación porque tenemos que ver cuáles son sus propias trayectorias y medirlas respecto a eso. No frente a umbrales de disciplinas. Eso está mal. O sea, el cómo los medimos en Colombia y en el mundo, tenemos ese problema porque estamos menospreciando ese tipo de construcciones, pues las estamos construyendo mal, midiendo mal, etcétera. Entonces, pues tal vez se recuperar un poco el concepto de visibilidad, pero hay más cosas detrás. Pues no puede ser la única forma de medición, es ver cómo son las dinámicas de campo y en esas dinámicas de campo tratar de establecer pues cuáles son sus héroes y cuáles son sus antihéroes, si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal, si están construyendo conocimiento de frontera o no. Las métricas que tenemos no nos dicen cuál es el conocimiento de frontera. Yo no puedo decir con el modelo de evaluación de revistas que tenemos hoy en Pulindex o que tenemos en el CIENTI, si estamos produciendo conocimiento de frontera. Hay unos colegas en el Rosario que hicieron un modelo para decir inclusive que aquí hay colombianos y colombianas que son más relevantes que ciertos premios Nobel por las formas de citación en su campo. La profesora que construyó la solución para la vacuna del virus del papiloma humano, importantísima a nivel global, inclusive más importante que ciertos premios Nobel por la forma en que ha circulado su conocimiento.
y no tenemos esa métrica. Entonces, pues la métrica tiene que ir para otro lado, necesariamente, y pienso que tenemos en este momento tecnologías que nos lo van a permitir el año entrante. Pues no estoy hablando dentro de 5 o 10 años, que ya se pueden empezar a utilizar y que ya la estamos utilizando en ciertas plataformas métricas, pues como prueba, pues como piloto, y que creo que es importante ir por en ese lado. Eso, Alfonso, pues espero que... Bien, no, perfecto, profe. Claro, hay todo un universo que se abre y que nos estás abriendo en términos de qué entendemos por visibilidad y cómo se mide el impacto, ¿cierto? Que se centra en lo que dijiste al principio, en ese mercado de las citas, pues se mide de una sola manera en la población también y que está relacionado también con políticas que apoyan. No, Alfonso, es que eso, o sea, el factor de impacto tiene una correlación muy alta con los APCs. Pues es que, o sea, eso es gallina, eso es, ¿cómo es? Gallina lo pone, blanco es y frito se come. Pues así está construido. Pues no quiero hablar de una teoría de la conspiración, pero lo encontraron rápidamente los oligopolios. Pues los oligopolios supieron utilizar los índices para poder mejorar sus ingresos. Pues, o Y sea, el resultado es entonces evidente. es evidente, obvio, y es el desmadre que hay en este momento en la ciencia. Pues todos los problemas éticos, todos los problemas de hiperproducción, hiperproductividad, eh, que es irracional, las enfermedades de los científicos, pues, y científicas, el estrés innecesario, o sea, hacer cosas que no son científicas y que son más divertidas, que es hacer ciencia. Pues la ciencia perdió su valor de gusto, de placer, porque hay que llenar un índice. Pues, perdón, lo reivindico, o sea, quiero hacer ciencia que me guste hacerla, no solamente por mi salario. Pues eso hay que irlo resolviendo de otra forma, pienso yo. Pues ese es un asunto. Sí, sí, ahí están los retos y van apareciendo las claves. ¿Qué es lo que creemos y esperamos que este cambio en el sistema apunte hacia allá? No vamos a esperar que cambie totalmente, pero esperamos que vaya tomando pequeños pasos hacia eso, ¿no? E incluso lo que va quedando también claro es la diversificación de las maneras de medir, las maneras de poder observar la ciencia y qué es lo que también entendemos como impacto. Ahorita hablabas de los otros espacios donde también se hace relación de ese saber con las comunidades, con el tema de la construcción de las leyes, el sustento de políticas públicas, etcétera. Entonces creo que ahí nos toca abrir bastante el espectro y Eso, juntar sa- las herramientas. Sí, sabes que eso es muy interesante porque hicimos algún estudio hace algún tiempo, no pudimos publicarlo porque era un estudio técnico que nos habían pedido, pero encontramos algo muy interesante. Las revistas de leyes nacionales, pues de derecho, pues la mayoría de los abogados solo pueden publicar internacional si hacen sociología del derecho o si hacen derecho internacional. De resto, ¿no? el derecho es una cosa nacional. Y lo que se me hizo muy interesante es que la mayoría de citas que encontramos eran citas que tenían que ver con procesos constitucionales, con procesos legales, revistas súper pertinentes. Pues que esas revistas seguramente no están clasificadas, no lo sé, o sea, en este momento deben de estar por fuera. Pero ¿y qué vamos a hacer? O sea, entonces ¿dónde van a consultar los penalistas, los congresistas, pues como material para tomar sus decisiones? Pues no, pero bueno, ahí va. Gabriel, por ejemplo, el caso particular Colombia, que es muy particular, la reconstrucción de la verdad. Entonces, No, eso. cómo, cómo, cómo le hacemos? Que ahí O también hay sea, otro impacto importante. puesto, pues uno podría hacer el articulito así, pues como para el escalafón de uno allá en la revista International Sociology, pero hay que publicar nacional porque si no nadie le lee. El International Sociology no te Y van a uno citar busca ni es siquiera. aportar. Sí, Uno exacto. busca aportar. Entonces, bueno,
Profe, esto está muy interesante, pero creo que de aquí nos quedan temas y lo vamos a seguir molestando, profe. De aquí quedan temas para seguir profundizando. La idea es mantener como un espacio de una hora, menos de una hora, para trabajar temas puntuales. Mientras estabas arreglando el computador, parecían temas de ética en este universo complejo que mide a través de puntos, y que ya lo dijiste ahora, con blanco es gallina, lo pone y frito de come. El tema de la visibilidad del impacto, seguir ahondando sobre ese tema. Las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, cómo viene a jugar acá. Lo dijiste, lo mencionaste, sería profundizar. Y la diversificación de la manera también de observar la ciencia, medirla y medirla para qué sirve también. Entonces, creo que nos quedan temas en punta para seguir con este espacio que estamos abriendo hoy. No, pues Alfonso, no, mil gracias por la invitación. Por supuesto, conversar sobre esto me apasiona, me gusta. Me gustaría conversar más. De hecho, si es posible en algún momento con los colegas que se conecten y de la red y todo esto, pues hacerlo en vivo sería genial, porque Perfecto. yo quisiera aprender pues también de ustedes. Pues uno gasta menos carbono moviéndose por acá, pero La también huella es ecológica. rico verse en átomos. El problema de esto es que, mire, se le cae a uno el computador y le da uno pena, pero bueno, No, claro, por pero sí supuesto. hacemos la versión física, para que nos encontremos, conversemos y también se transmite, para Sí, que señor. quien quiera participar, pues pueda participar. Para eso están estos sistemas. Profe, muchas gracias. No, Y a usted, yo Alfonso. anoté, yo tengo 2 hojas llenas de temas para trabajar, para seguir profundizando. No, gracias, Alfonso. Y Eulalia también, muchas gracias por la invitación y un abrazo grande. Hay que invitar a Guado Bueno, también, muchísimas ponerlo aquí a Súper, sí, sí, sí. Uy, Eulalia. invíteme a esa y peleamos. Me gusta mucho Eso, pelear con Aguado. gracias. eso. Yo voy a entonces, Listo. Eulalia. bueno, les voy a cerrar el en vivo y bueno, a los que nos acompañan, muchísimas gracias.